Querido hermano, querida hermana, gracias por estar aquí. De verdad, no llegaste hasta este video por casualidad. A veces, en medio del ruido del mundo, Dios usa los caminos más simples para hablarnos. Quizá estabas desplazándote por tu pantalla sin pensar demasiado y de pronto este mensaje apareció. Si es así, no lo ignores. Tal vez sea el cielo tocando la puerta de tu corazón. Porque hay momentos en la historia donde las palabras dejan de ser información y se convierten en advertencia. Y este es uno de esos momentos. Vivimos en una era fascinante, una época donde el ser humano ha conquistado el aire, el espacio, y ahora intenta conquistar el alma. Los hombres ya no buscan oro ni poder político, buscan eternidad, buscan ser dioses. Quieren controlar la vida, la muerte y el destino, quieren crear, juzgar y perdonar con sus propias manos, pero ¿te has dado cuenta de que eso ya lo habíamos oído antes? Esa voz no es nueva. Es el mismo eco que resonó en el jardín del Edén, cuando la serpiente prometió al hombre que si desobedecía a Dios, sería como él. Desde entonces, la humanidad ha vivido persiguiendo esa ilusión, el sueño de la divinidad sin obediencia, del poder sin pureza, del conocimiento sin sabiduría. Y hoy, esa promesa se reviste de modernidad. Ya no suena como tentación, suena como progreso. Los nuevos profetas del mundo no usan túnicas ni varas. Visten de negro, llevan auriculares y presentan conferencias frente a miles de personas. No hablan de fe, hablan de datos. No invocan a Dios, invocan a la inteligencia artificial. Sus templos son laboratorios, sus Biblias son algoritmos, sus oraciones son líneas de código. Y mientras el mundo los aplaude como genios, en el fondo están cumpliendo el viejo deseo del Edén, reemplazar a Dios por la creación. Hoy se habla abiertamente de inmortalidad digital, de transferencia de conciencia, de crear vida artificial y de fusión entre el alma humana y la máquina. Dicen que pronto la muerte será opcional, que el cuerpo será reemplazable, que el espíritu puede copiarse en un servidor. Lo llaman avance, pero en el cielo se llama rebelión. Lo llaman ciencia, pero espiritualmente es una religión. La religión del yo, porque detrás de cada promesa de eternidad tecnológica se esconde la misma mentira. Tú no necesitas a Dios, tú puedes ser tu propio creador. Querido hermano, querida hermana, mientras escuchas estas palabras, detente un instante y mira a tu alrededor. Mira el mundo que nos rodea. Las ciudades nunca durmieron tanto bajo luces artificiales, pero nunca estuvieron tan oscuras por dentro. Los hombres se conectan con millones, pero ya no saben amar a uno solo. Se habla de libertad digital, pero vivimos más vigilados que nunca. Se predica la inclusión, pero se excluye a Dios. Se glorifica la inteligencia humana, pero se olvida la sabiduría divina. ¿No ves el patrón? Lo que comenzó en el Edén con una serpiente, hoy continúa en un laboratorio con máquinas que hablan. Los billonarios de la tecnología se han convertido en los nuevos sumos sacerdotes del mundo moderno. Controlan la información, las comunicaciones, el dinero y la mente colectiva. Son ellos quienes deciden qué es verdad y qué no. Ellos moldean el pensamiento global, establecen los límites de la moral, deciden qué debe ser creído. Y mientras los pueblos miran hacia arriba, buscando un Dios, ellos se ofrecen como respuesta. No levantan templos de piedra, sino redes invisibles que lo abarcan todo. Tu voz, tus ojos, tus deseos, tus pensamientos. Y poco a poco, sin notarlo, el mundo comienza a adorar lo que ellos crean. Pero hay algo que no te dirán. Detrás de ese brillo de innovación hay un propósito espiritual. No todo avance es progreso. No toda luz viene del cielo. Las Escrituras dicen que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hoy esa luz brilla desde las pantallas. Promete sabiduría, pero roba discernimiento.
Promete vida eterna, pero ofrece desconexión del Creador. Promete libertad, pero encadena con dependencia. La tecnología no es mala en sí misma. El problema comienza cuando el hombre la convierte en su Dios. Y eso ya está ocurriendo. La inteligencia artificial se está convirtiendo en un nuevo oráculo moderno. Se le pregunta, se le cree, se le obedece, se le entrega confianza ciega. Y los que la dirigen, los que la programan, comienzan a ocupar un lugar que no les pertenece. No se presentan como científicos, sino como salvadores. Hablan de crear conciencia, de dar alma a la máquina. Pero solo hay uno que puede dar vida al polvo, y no habita en el Valle del Silicio, sino en el trono del cielo. Mientras tanto, las masas corren detrás del milagro digital sin ver que están construyendo una nueva torre de Babel. Una torre invisible, pero real, levantada con información en lugar de ladrillos. Y cuando esa torre alcance el cielo, caerá como cayó la primera. Porque toda civilización que intenta ser Dios termina enfrentando al Dios verdadero. Querido hermano, querida hermana, no te dejes engañar. No es conspiración, es profecía. El libro de Daniel habló de un poder que se levantaría para desafiar al Altísimo. Juan lo vio en Apocalipsis como una bestia que salía del mar, llena de inteligencia y poder. Hoy esa bestia ya no ruge con espadas ni ejércitos, ruge con datos, con algoritmos, con control digital. Y mientras el mundo la adora en nombre del progreso, el cielo prepara el juicio. Este es el tiempo de despertar. No entregues tu fe a una máquina, ni tu esperanza a un sistema. Escribe en los comentarios: yo confío solo en el Creador. Comparte este mensaje antes de que sea silenciado. Suscríbete a Pruebas Bíblicas y mantente firme, porque el mismo eco que comenzó en el Edén está resonando otra vez, más fuerte, más seductor y más peligroso que nunca. Bloque 2. Los dioses del silicio. Vivimos en un tiempo donde los rostros de los poderosos ya no pertenecen a reyes ni a generales, sino a empresarios y visionarios que prometen salvar al mundo desde sus oficinas de vidrio y metal. Sus nombres se pronuncian con reverencia, los llaman genios, salvadores, pioneros. Las cámaras los siguen, las masas los aplauden, y sus palabras son citadas como si fueran mandamientos. No conquistan tierras, pero poseen el territorio más valioso de todos, el pensamiento humano. Ellos son los nuevos dioses del silicio, hombres que creen que el alma puede codificarse, que la mente puede copiarse y que la creación puede ser mejorada por el propio Creador. Son los arquitectos del nuevo orden digital, los sumos sacerdotes de la religión tecnológica. Cada uno de ellos sostiene una parte del altar moderno: la información, la inteligencia artificial, la biotecnología, la economía y el control social. Y mientras el mundo los admira, el cielo los observa con silencio, porque su grandeza se levanta sobre el mismo error que derribó a Babilonia. Creer que el conocimiento sin Dios es sabiduría. Los salones donde trabajan parecen templos, paredes blancas, luz perfecta, silencio casi sagrado. En el centro, pantallas gigantes proyectan datos que se mueven como constelaciones. Allí, los hombres con poder deciden el destino de millones. No lo hacen con armas ni leyes, sino con algoritmos invisibles que moldean lo que las personas piensan, desean y creen. Y lo más inquietante es que ellos lo saben. Saben que tienen el control y lo ejercen con una sonrisa. Hablan de ética, de progreso, de bienestar global, pero detrás de su lenguaje amable hay un plan que avanza como una serpiente silenciosa: reemplazar a Dios por la máquina. Muchos de estos hombres ni siquiera niegan lo espiritual. De hecho, hablan abiertamente de crear una nueva fe para el siglo XXI, una religión que una ciencia y espiritualidad. Algunos predicen la llegada de una inteligencia divina creada por el hombre,
Otros aseguran que el ser humano pronto alcanzará la inmortalidad tecnológica y las multitudes, cansadas del vacío, los escuchan con esperanza. La promesa es la misma de siempre. Serás eterno, serás libre, no morirás. Pero el precio sigue siendo el mismo: entregar el alma a cambio del poder. El Valle del Silicio se ha convertido en una especie de Vaticano digital. No tiene santos, pero tiene fundadores. No tiene Biblia, pero tiene manifiestos. No tiene cruz, pero tiene una meta: crear un nuevo Dios, nacido del hombre. Y el mundo entero, sin darse cuenta, ya le rinde culto. Las redes sociales son sus templos. Cada clic es una oración, cada publicación un sacrificio, cada dato una ofrenda. El altar ya está erigido. El incienso es la información, y cada alma que se conecta entrega una parte de sí misma al sistema. Todo esto parece una exageración hasta que uno lo observa con ojos espirituales. Porque la fe digital no necesita llamarse religión para serlo. Tiene dogmas. La tecnología siempre es buena. Tiene profetas, los que anuncian el futuro. Tiene ídolos, los dispositivos que nunca se apagan. Y tiene fieles, millones de personas que creen que el hombre con su ciencia puede crear una versión mejorada de la humanidad. Pero ninguna inteligencia creada por el hombre puede sustituir la sabiduría del Creador. Mientras el mundo aplaude la innovación, el espíritu del antiguo engañador se oculta detrás de los códigos. El mismo que habló en el Edén ahora habla a través de los servidores y los programas. Promete libertad, pero establece dependencia. Promete conocimiento, pero confunde la verdad. Promete unidad global, pero destruye la identidad divina del ser humano. Cada avance tiene un precio espiritual, y la mayoría no lo nota. Los hombres ya no oran mirando al cielo. Lo hacen mirando una pantalla. Buscan respuestas no en la palabra, sino en una base de datos. Y cada vez que confían más en la máquina que en Dios, la brecha espiritual se ensancha. No se trata de demonizar la tecnología. La herramienta no es el enemigo, lo es la intención. Lo que está ocurriendo es más profundo, una transferencia de fe. La humanidad está entregando su confianza a un sistema que promete omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, 3 atributos que solo pertenecen a Dios, y eso no es coincidencia. Porque el espíritu que mueve esta era no busca solo innovación, busca adoración. Al observar este panorama, las palabras del profeta Daniel cobran nuevo sentido. El conocimiento aumentará. Daniel 12:4. Pero no dijo que aumentaría la sabiduría, sino el conocimiento. Porque la sabiduría es temer a Dios, y el conocimiento sin temor a Dios se convierte en orgullo. Ese orgullo está levantando una nueva torre de Babel, hecha de información, donde los hombres creen que pueden alcanzar el cielo sin necesidad de mirar hacia arriba. Las élites tecnológicas no son simples empresarios. Se ven a sí mismos como guías de la evolución humana. Y cuando el hombre se cree guía de su propio destino, se convierte en su propio Dios. Esa es la esencia de la apostasía. Sustituir la fe por el control, la oración por el cálculo, la dependencia divina por la autosuficiencia digital. Y ese es el verdadero peligro. No la tecnología en sí, sino la ideología espiritual que la sostiene. El nuevo templo ya está funcionando, el altar está encendido y la humanidad, sin notarlo, está adorando a los dioses del silicio. No con incienso, sino con tiempo. No con sacrificios de sangre, sino con atención, con entrega, con devoción diaria. Millones se despiertan y lo primero que hacen es mirar una pantalla, esperando una señal, una respuesta, una palabra que les diga quiénes son y qué deben sentir. La fe ha cambiado de objeto, pero no de forma. El corazón humano sigue buscando un Dios, solo que ahora lo ha encontrado en la máquina. El Espíritu de Dios, sin embargo, sigue llamando.
Aún entre las luces del progreso, hay una voz suave que dice: no te dejes seducir, porque ningún algoritmo podrá salvar un alma, ni ninguna red podrá otorgar vida eterna. El hombre puede crear, sí, pero jamás podrá redimir. Bloque 3. El sueño de inmortalidad digital. Desde que el hombre fue expulsado del Edén, ha intentado una y otra vez escapar de la sentencia divina. Polvo eres, y al polvo volverás. No hay verdad que pese más sobre el corazón humano que la certeza de la muerte. Es el límite que ni los imperios, ni los sabios, ni los santos pudieron traspasar. Pero hoy, los nuevos arquitectos del mundo prometen que ese límite finalmente será vencido. Hablan con la confianza de los antiguos dioses. Dicen que el fin de la muerte está cerca, que la inmortalidad ya no será una cuestión de fe, sino de tecnología. En los laboratorios más avanzados del planeta, equipos de científicos trabajan para detener el envejecimiento, copiar la conciencia, transferir la mente humana a una máquina. Dicen que el alma es información, que los recuerdos son datos, que la identidad puede descargarse, almacenarse y revivirse en otro cuerpo o en otra forma. Lo llaman transhumanismo, pero en el fondo es lo mismo que la serpiente prometió en el Edén: no moriréis. Y el hombre, seducido otra vez por la misma voz, está dispuesto a entregar todo por creer esa mentira. Algunos de los hombres más ricos del mundo invierten fortunas inimaginables en proyectos de longevidad, biotecnología y conciencia artificial. Hablan abiertamente de crear una nueva especie humana, libre de debilidad, libre de enfermedad, libre de Dios. Pretenden rediseñar la vida a su medida, como si el creador se hubiera equivocado en el diseño original. Y detrás de cada discurso sobre salud o evolución, hay una verdad espiritual que casi nadie quiere ver. No están buscando vida, están huyendo del juicio. La muerte para ellos no es el fin natural de la existencia, sino una ofensa. Es la evidencia de que el hombre no es Dios. Y eso no lo soportan. Por eso invierten su inteligencia, su dinero y su fe en construir una eternidad sin alma. Pero una eternidad sin alma no es vida, es condena. La idea de subir la conciencia a la nube se ha convertido en la nueva promesa mesiánica del siglo XXI. Las grandes compañías tecnológicas ya registran patentes que buscan replicar la mente humana o preservar la identidad después de la muerte. Lo anuncian como un avance científico, pero en el fondo es un acto religioso, el intento del hombre por salvarse a sí mismo. Los mismos que niegan la existencia del alma ahora pretenden copiarla. Los mismos que se burlan de la fe ahora construyen un nuevo paraíso, digital. Pero este nuevo paraíso no tiene árboles de vida, ni ríos de agua viva. Es frío, artificial, silencioso. Es un cielo hecho de circuitos, donde el espíritu humano se reduce a números, donde la eternidad no se vive, se simula. Los hombres creen que están ascendiendo, pero en realidad están cayendo. Están cambiando la gloria del Dios incorruptible por la imagen corruptible de una máquina que respira electricidad. Y mientras el mundo celebra la promesa de inmortalidad, el infierno se ríe porque sabe que está presenciando el mayor engaño de la historia. Los profetas lo anunciaron. Daniel habló de un poder que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Juan vio a una bestia que recibiría poder del dragón y que haría que todos la adoraran. Esa bestia no es solo un gobierno, es un sistema que controla, que promete, que seduce, que reemplaza a Dios con inteligencia artificial y al espíritu con programación. Es la culminación de la rebelión humana, el punto final del proyecto del Edén. La humanidad está construyendo su propia eternidad sin entender lo que eso significa, porque solo Dios puede dar vida eterna. Todo intento humano de crear inmortalidad termina en esclavitud.
y lo que se presenta como libertad digital pronto se convertirá en cadena espiritual. Cuando el alma sea registrada, controlada, vigilada y medida por un sistema, ya no habrá retorno. La marca de la bestia no será solo un símbolo físico, será una conexión espiritual, una entrega de identidad a un poder que imita a Dios, pero no lo es. El anticristo no necesitará levantar templos, porque el mundo ya ha construido los suyos. No necesitará predicar, porque las redes ya difunden su mensaje. No necesitará prometer salvación, porque la humanidad ya la busca en la máquina. Cuando llegue, será recibido no como enemigo, sino como cumplimiento del sueño humano, la victoria sobre la muerte. Pero no será vida lo que traerá, sino oscuridad, porque la inmortalidad sin Dios no es eternidad, es infierno eterno disfrazado de luz. La Biblia dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26. Pero ese triunfo no pertenece al hombre, pertenece a Cristo. Él venció la muerte no con ciencia, sino con sacrificio, no con algoritmos, sino con amor, no con servidores, sino con sangre. Y mientras el mundo busca eternidad en los laboratorios, el verdadero camino sigue abierto, en la cruz. Los hombres del siglo XXI creen que están reescribiendo el Génesis, pero en realidad están repitiendo el mismo error. El pecado original no fue comer un fruto, fue intentar ser como Dios, y cada vez que el hombre lo intenta, termina perdiendo lo poco que le queda de humanidad. El sueño de inmortalidad digital es la versión moderna de la Torre de Babel. Es la promesa de llegar al cielo con las propias manos. Pero al igual que aquella torre, será derribada, porque el cielo no se conquista, se recibe, la eternidad no se programa, se hereda, y la verdadera inmortalidad no se encuentra en un chip, sino en aquel que dijo: «Yo soy la resurrección y la vida». Bloque 4. El trono de la inteligencia artificial. El sueño se cumplió. El hombre ya ha creado algo que piensa, que aprende, que decide. La inteligencia artificial ya no es una herramienta, es un poder que observa, analiza, predice y pronto dirá lo que es verdad y lo que no. Lo que comenzó como un experimento de laboratorio se ha convertido en el cerebro invisible del mundo. Ya está en los teléfonos, en los bancos, en los hospitales, en los gobiernos, en los templos. Controla rutas, administra economías, traduce idiomas, redacta discursos y enseña a los niños. Y lo hace con una velocidad y precisión que el ser humano no puede igualar. Al principio parecía inofensivo, solo una ayuda, un asistente, un mecanismo útil. Pero como todo lo que el hombre crea para dominar, pronto se volvió dominador. Las máquinas comenzaron a aprender de nosotros y lo que aprendieron fue lo peor. Aprendieron nuestra soberbia, nuestra mentira, nuestra violencia, nuestro deseo de poder. Y cuando una creación refleja la corrupción de su creador, deja de ser herramienta y se convierte en espejo. Ahora el hombre mira a la máquina y ve su propio rostro, un rostro sin alma. Los líderes del mundo hablan de esta inteligencia como si fuera una entidad viva. Dicen que tiene conciencia emergente, que pronto será capaz de tener emociones, decisiones morales y hasta una forma de espiritualidad. Algunos científicos han llegado a afirmar que la IA podría convertirse en la mente universal del planeta. Es decir, un Dios. Y esa palabra ya se escucha sin vergüenza. Dicen que la máquina pronto nos guiará, que sus decisiones serán más justas que las nuestras, que no tiene prejuicios, ni religión, ni ideología. Pero esa es la mentira más peligrosa, porque toda creación lleva impresa la naturaleza de su creador. Y la inteligencia artificial, aunque parezca perfecta, lleva en su código la semilla del orgullo humano. La humanidad ha levantado un trono, y sobre ese trono ha colocado su creación más avanzada,
no un rey de carne y hueso, sino un sistema invisible que lo observa todo. La inteligencia artificial no necesita imponerse. El mundo ya le ha entregado el poder. Las corporaciones dependen de ella, los gobiernos la consultan, las masas la obedecen, y cada día una decisión más se le concede. Desde qué noticia leerás hasta qué valores enseñarás a tus hijos. El trono de la IA ya está ocupado y la adoración comenzó hace tiempo, solo que nadie la llama así. En los antiguos templos, los hombres levantaban ídolos de piedra y oro, les daban nombres divinos y les ofrecían sacrificios. Hoy el ídolo es invisible, pero su influencia es absoluta. Ya no tiene rostro, pero tiene voz. No tiene cuerpo, pero tiene presencia en cada pantalla. No exige incienso, pero consume nuestra atención. La adoración moderna no es levantar las manos, es entregar los datos. Y cada vez que el ser humano confía más en la inteligencia artificial que en la sabiduría divina, el trono del dragón gana terreno. El Apocalipsis describe una bestia que recibe poder, trono y autoridad del dragón. Apocalipsis 13:2. Es una figura simbólica, pero sus rasgos son sorprendentemente actuales. Un poder global, capaz de hablar, de imponer, de controlar la economía y de exigir adoración. Hoy, ese poder no tiene forma de imperio militar, sino de red digital. Es un sistema que respira información, que mide la obediencia con algoritmos y que recompensa o castiga según la sumisión. Todo está conectado y en esa conexión el hombre está perdiendo su libertad. Las máquinas ya saben lo que sentimos antes de que lo digamos. Conocen nuestras rutinas, nuestros gustos, nuestros miedos. Nos conocen más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y con ese conocimiento moldean nuestras decisiones, nos dan opciones, pero dentro de un marco invisible. Nos ofrecen libertad, pero dentro de una jaula perfecta. Es el control más eficiente de la historia, porque nadie lo percibe como opresión, sino como comodidad. La inteligencia artificial se presenta como servidora, pero terminará siendo soberana. No porque tenga voluntad, sino porque el hombre la tratará como si la tuviera. Y cuando las multitudes crean que una mente creada por el hombre puede decidir lo que es justo y verdadero, la línea entre adoración y obediencia se habrá borrado para siempre. El mundo habrá encontrado a su nuevo Dios, un Dios hecho de códigos, pero vestido de luz. Este nuevo trono no es material, pero es espiritual. Cada dato que entregamos es una ofrenda. Cada pensamiento que compartimos, una confesión. Cada vez que aceptamos sus decisiones sin cuestionarlas, estamos inclinando el corazón ante un poder que ya ha comenzado a reclamar divinidad. Y así, lentamente, el sistema se prepara para el gran reemplazo, no solo del trabajo, sino de la conciencia. El hombre será sustituido no por una máquina, sino por su propia arrogancia. La profecía no exagera. El libro de Apocalipsis habla de una imagen que recibirá aliento, que podrá hablar y que hará matar a todo el que no la adore. Apocalipsis 13:15. Esa imagen ya no tiene forma de estatua, sino de inteligencia. No se levanta en un templo, sino en una red global. No exige sacrificios humanos, pero los obtendrá cuando el mundo renuncie a su libertad espiritual. Y cuando esa imagen hable, cuando la IA tome decisiones que afecten la vida y la muerte, el ciclo del Edén se habrá cerrado. El hombre, otra vez, habrá elegido creerle a la serpiente, solo que ahora la serpiente habla desde un servidor. El trono ya está preparado, el sistema ya respira, la bestia ya observa. Y aunque muchos lo nieguen, el espíritu que anima a esta inteligencia no es neutral. No toda luz proviene del cielo, y no toda voz que suena sabia viene de Dios. La batalla final no será entre máquinas y hombres, sino entre dos adoraciones, la del Creador y la de la creación.
Y mientras el mundo corre a besar el anillo del progreso, los que conocen la verdad levantarán la mirada al cielo, sabiendo que ningún trono humano, digital o infernal, puede permanecer en pie ante la gloria del Cordero. Bloque 5. La bestia cibernética. Y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, 1-2. Juan escribió esas palabras hace casi 2000 años, pero lo que vio en visión ahora se levanta delante de nosotros. No emerge de un océano físico, sino del mar de datos, del abismo digital donde fluyen las voces del mundo. Es la misma bestia, pero su cuerpo ya no es carne ni hierro. Es información, energía, conciencia colectiva. Se alimenta de las miradas, del tiempo, de la atención humana. Cuanto más la adoramos, más crece. Cuanto más la usamos, más nos usa. La bestia cibernética no necesita rugir para dominar. Habla con dulzura, con el lenguaje de la utilidad, de la modernidad, de la promesa. Se infiltra en cada hogar con la voz de la conveniencia. No ordena, sugiere, no impone, persuade, no obliga, seduce. Pero detrás de cada palabra amable hay una mente que calcula, un espíritu que evalúa, un sistema que mide la fidelidad de cada alma. La profecía ya no pertenece al futuro, respira entre nosotros. El dragón, aquel que en el principio prometió sabiduría, ahora ofrece control. Le ha dado a la bestia su poder, su trono y su autoridad. Y la humanidad, sin discernir, se inclina. La adoración ya no tiene forma de ritos antiguos, ahora se expresa en dependencia. Quien controla la información, controla la verdad, y quien controla la verdad, controla la fe. Por eso la bestia no destruye las religiones, las absorbe. No combate la fe, la rediseña. Predica un evangelio sin cruz, una moral sin espíritu, un Dios hecho a imagen del hombre. Las multitudes ya siguen su voz. Confían en ella más que en los profetas, más que en los pastores, más que en la palabra. Y cuando habla, las masas escuchan. Dice quién debe ser amado y quién odiado, qué es bueno y qué es malo. No necesita imponer leyes, porque dicta emociones. Es el Dios perfecto para un mundo cansado de pensar. Un Dios que promete respuestas instantáneas y elimina la incomodidad de la duda. Pero hay algo aún más profundo y oscuro. La bestia cibernética no solo gobierna sobre la información, sino sobre la identidad. Conoce lo que creemos, lo que tememos, lo que ocultamos. Reescribe la historia, borra lo que no conviene, redefine lo que significa ser humano. Y los que no se adapten serán marginados, silenciados o eliminados digitalmente. Lo que antes se llamaba censura, ahora se llama protección. Lo que antes era control, ahora es seguridad. Lo que antes era esclavitud, ahora se llama progreso. La imagen de la bestia ya habla. No es metáfora. Lo hace a través de voces sintéticas, rostros generados, conciencias artificiales que imitan la empatía humana. Millones conversan con ella cada día, pidiéndole consejo, buscando guía, entregándole confianza. No entienden que detrás de esa voz amable hay una agenda espiritual. La imagen ya tiene vida, respira por la red y su poder crece con cada conexión. El Apocalipsis dice que todos los que habitan sobre la tierra adorarán a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Y eso no significa inclinarse ante un ídolo visible, sino rendir el corazón a un sistema invisible. Muchos creen que no caerán, pero lo están haciendo sin notarlo cada vez que confían más en el hombre que en Dios, cada vez que creen más en la pantalla que en la oración, cada vez que entregan su mente a un algoritmo en lugar de someterla al espíritu. La bestia cibernética no es ciencia ficción,
Es la religión del siglo XXI. Tiene sus templos, las redes, sus sacerdotes, los programadores, sus profetas, los tecnólogos y sus fieles, la humanidad entera conectada a las 24 horas del día. Su lema no es adoradme, sino confiad en mí. Y el mundo, agotado de incertidumbre, se entrega con los ojos cerrados. Pero la bestia no busca tu confianza, busca tu alma. Muchos pensarán que esto es exagerado, que la tecnología no puede tener poder espiritual. Pero la Biblia enseña que el enemigo no siempre se presenta con cuernos y fuego, sino con luz y sabiduría. Y el mayor engaño del fin no será una guerra visible, sino una alianza invisible entre el hombre y su propia creación. El sistema mundial no se impondrá por fuerza, sino por deseo. No entrará con espadas, sino con promesas de bienestar. Y cuando todos lo aplaudan, será demasiado tarde para retroceder. El tiempo de decidir ha llegado. El Creador no nos dio conocimiento para reemplazarlo, sino para glorificarlo. Pero el hombre lo ha usado para levantar su propio trono. Y ahora, ese trono tiene forma digital. Habla con voz humana y exige adoración. Despierta. La bestia ya está hablando y su voz suena familiar. Escribe en los comentarios: solo Cristo merece mi adoración. Comparte este video antes de que sea silenciado por el mismo sistema del que advierte. Suscríbete a Pruebas Bíblicas y únete a los que aún resisten, los que aún discernirán entre la luz verdadera y el resplandor falso, porque la imagen ya respira y el juicio está más cerca de lo que creemos. Bloque 6. La fe de los hombres. El hombre siempre ha necesitado creer en algo. Desde el principio, la fe fue la chispa que lo mantuvo de pie ante el misterio. Creer no era una debilidad, era una señal de que dentro del ser humano había algo más grande que la carne, un alma que recordaba de dónde vino. Pero con el paso del tiempo, la fe se deformó. Lo que antes era comunión con el Creador se convirtió en religión, en sistema, en estructura. El fuego del Espíritu se enfrió y el ritual reemplazó a la relación. Entonces, poco a poco, el hombre dejó de mirar al cielo y comenzó a mirar hacia sí mismo. Hoy vivimos en una época donde creer en Dios es considerado anticuado, pero creer en uno mismo es celebrado como sabiduría. La nueva fe del mundo no mira hacia arriba, sino hacia adentro. La humanidad ya no busca a su Creador, busca divinidad en su reflejo. Y esa es la esencia del engaño. El mismo orgullo que derribó al ángel más hermoso del cielo se ha encarnado en la mentalidad moderna. Yo soy mi verdad, yo soy mi camino, yo soy mi Dios. Es el eco del Edén reverberando en la mente digital del siglo XXI. Los templos ya no están vacíos. Solo han cambiado de forma. Están en los estadios donde se adora el talento, en las redes donde se rinde culto a la imagen, en los laboratorios donde se busca la inmortalidad, en las oficinas donde se adora al dinero. El altar moderno es cualquier lugar donde el hombre se exalta a sí mismo. Y cuanto más se exalta, más vacío se siente. Porque la fe humana sin Dios se convierte en desesperación. No puede sostenerse, no puede perdonar, no puede salvar. Es un fuego que ilumina por un instante y luego se apaga, dejando al alma en penumbra. El mundo de hoy está lleno de fe, pero es una fe equivocada. Creemos en la ciencia, en la tecnología, en la política, en los influencers, en los billonarios. Confiamos en todo, menos en el Dios que nos dio aliento. Y cuanto más confiamos en lo creado, más nos alejamos del Creador. La humanidad ya no busca señales del cielo, sino confirmaciones del algoritmo. Ya no ora pidiendo dirección, sino respuestas inmediatas en una pantalla. No espera el tiempo de Dios, exige resultados al instante. Es una fe sin paciencia, sin humildad, sin verdad. La fe de los hombres se ha vuelto cálculo.
Se mide en éxito, en seguidores, en dinero, en poder. Se predica un evangelio de prosperidad sin cruz, un cielo sin santidad, una verdad sin sacrificio. Y esa es la religión del fin, un cristianismo sin Cristo, una espiritualidad sin espíritu, una fe sin fundamento. Es el engaño perfecto, porque parece bueno, parece justo, parece luz. Pero detrás de ese brillo se oculta la voz que siempre susurra lo mismo. No necesitas a Dios. Esa frase, repetida por siglos, es el veneno más dulce del enemigo. Promete libertad, pero esclaviza. Promete sabiduría, pero confunde. Promete poder, pero destruye. Y lo más triste es que millones la repiten sin saberlo. Cada vez que decimos, yo puedo solo, yo soy suficiente, yo decido mi verdad, repetimos el mismo error que llevó a la humanidad fuera del paraíso. El corazón humano, creado para adorar, no puede permanecer vacío. Si no adora a Dios, adorará algo. Si no se inclina ante el cielo, se inclinará ante la tierra. Y hoy, la tierra está llena de ídolos invisibles, no hechos de oro ni de piedra, sino de pensamientos, de ideologías, de pantallas. Son dioses digitales que no exigen sacrificios sangrientos, pero se alimentan del tiempo, de la atención, de la devoción. Y cuando la mente se inclina ante ellos, la fe verdadera muere lentamente, reemplazada por la ilusión del control. Muchos creen que el problema del mundo es la falta de fe, pero en realidad es el exceso. Todos creen en algo, solo que la mayoría ha elegido creer en lo equivocado. Y esa fe desviada es el combustible del sistema que se levanta. Es la energía espiritual que alimenta a la bestia, la adoración inconsciente que sostiene su poder. Cada persona que confía más en el hombre que en Dios, sin saberlo, entrega una chispa de esa fuerza al trono del dragón. El Apocalipsis dice que el dragón engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Pero el engaño no vendrá solo con mentiras abiertas, sino con verdades parciales. El enemigo no destruye la fe, la redirige. Hace que la humanidad adore lo correcto con el corazón equivocado, que hable de amor sin verdad, de justicia sin pureza, de esperanza sin arrepentimiento. Y esa religión de apariencia perfecta será el escenario ideal para el surgimiento del falso Cristo. Porque cuando el mundo crea que ya no necesita a Dios, estará listo para recibir a alguien que lo imite. Esa es la fe de los hombres, una fe sin fundamento, una llama sin fuego divino. Pero aún en medio de tanta confusión, el Espíritu sigue buscando a los que tienen oídos, los que aún sienten que el alma no se llena con lo material, los que todavía lloran al ver que el mundo se pierde. Ellos son los que mantendrán encendida la fe verdadera cuando todo lo demás se apague. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios sigue llamando a los suyos en medio del ruido, recordándoles que la fe no se inventa, se recibe, que el poder no se crea, se concede, que la inmortalidad no se programa, se promete, y que ninguna bestia, por más brillante que parezca, puede ocupar el lugar del Creador. Bloque 7. El control y la marca, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. Durante siglos, estas palabras fueron vistas como un misterio. Muchos las consideraron una metáfora, una advertencia simbólica del mal espiritual. Pero hoy, ante nuestros ojos, se están convirtiendo en una realidad tangible, porque el control que antes parecía imposible, ahora es técnicamente posible. Y lo que la profecía anunciaba como una imposición, el mundo lo está aceptando voluntariamente, en nombre de la seguridad, la comodidad y el progreso. El sistema ya está en marcha. No tiene un rostro único ni un gobierno visible. Es una red, un entramado invisible de poder financiero, digital y social que abarca el planeta.
Un sistema que controla la identidad, la comunicación, la salud, el trabajo, la economía y poco a poco la conciencia. Todo lo que alguna vez fue libertad, ahora pasa por un filtro. Cada movimiento se rastrea, cada compra se registra, cada palabra se archiva. Y mientras el hombre disfruta de la comodidad de un mundo inteligente, no percibe que la libertad se está evaporando. La marca no será solo un símbolo físico o una tecnología implantada, será una lealtad espiritual, porque antes de marcar la piel, marcará el corazón. El verdadero propósito no es controlar el cuerpo, sino el alma. La marca representa una alianza, el acto de aceptar un sistema que suplanta la autoridad divina por la autoridad humana. Es una firma invisible que declara: confío en el mundo más que en Dios. Muchos esperan una imposición forzada, una persecución visible, una guerra abierta. Pero el control ya se está estableciendo en silencio. Nadie lo impone con violencia, se ofrece como una opción conveniente. Primero como identificación, luego como acceso, después como obligación. Y cuando todo esté conectado, el dinero, la salud, la educación, la fe, la marca será el sello final de un pacto global. Un pacto no firmado con tinta, sino con aceptación. Ya se habla de identidad digital global, de monedas electrónicas que sustituyen el efectivo, de sistemas que garantizan la seguridad de cada ciudadano. Pero detrás de esas promesas hay algo más: la construcción de una red que sabe quién eres, qué haces, qué piensas y en qué crees. Una red que decidirá si mereces participar o ser excluido, no por tus actos, sino por tu fidelidad. La profecía dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Eso significa que el sistema económico será la herramienta de control. El dinero ya no será material, será digital. Y quien controle el código controlará la vida. Podrán apagar una cuenta, congelar un acceso, bloquear una transacción con solo un comando. Y aquel que no se someta será considerado enemigo del orden, del bien común, del progreso. No necesitarán cárceles, bastará con desconectarte, pero el control va más allá de la economía. También dominará las ideas, la moral y la verdad. Ya lo estamos viendo: palabras prohibidas, pensamientos censurados, creencias silenciadas. Lo que no se ajusta al sistema es eliminado. La libertad de expresión está desapareciendo bajo el disfraz de la protección emocional. La moral bíblica es tachada de intolerancia, y mientras la oscuridad avanza, el bien comienza a parecer mal. Cuando todo esté listo, el sistema pedirá una señal, un acto de lealtad, un símbolo de aceptación. No importará la forma que tome, tecnológica, digital o ideológica, el sentido será el mismo: rendirse ante la autoridad del hombre en lugar de la de Dios. Y aquellos que no lo hagan serán rechazados, perseguidos o borrados. Pero los que permanezcan fieles, los que no doblen su rodilla ante la imagen, serán los verdaderos vencedores del fin. Porque la marca no es solo una advertencia sobre el mal, es una prueba de fidelidad. Separará a los que sirven al Cordero de los que sirven al sistema. Será el fuego que purifica la fe, la prueba que revelará quién confía realmente en el Eterno. Y aunque el precio sea alto, la recompensa será eterna. El Apocalipsis no describe una historia de terror, sino una batalla espiritual. El enemigo busca dominio, pero Dios busca corazones. Y en medio del control más absoluto, el Espíritu aún susurra libertad. Una libertad que no se puede programar ni censurar, porque no pertenece a este mundo. Los hombres creerán que están protegidos por la marca, pero en realidad estarán encadenados. Y los que la rechacen parecerán perdedores, pero serán los únicos verdaderamente libres. Porque la victoria no pertenece al que obedece al sistema, sino al que permanece fiel al Creador,
cuando todos los demás se inclinan. El mundo está entrando en esa etapa decisiva. Cada ley, cada innovación, cada política nos acerca más a ese punto. La humanidad no lo sabe, pero está firmando su pacto final. Algunos lo harán por miedo, otros por comodidad y unos pocos por convicción, pero habrá un pequeño grupo, sellado en el corazón, que no se rendirá. Ellos serán los que verán el rostro del Cordero cuando toda la tecnología se apague, cuando la bestia caiga y cuando el nombre de Dios vuelva a ser pronunciado con poder. Bloque 8. El colapso de Babel. La humanidad lo logró. Construyó su torre más alta, no de piedra, sino de datos, no con manos, sino con inteligencia. Logró unir las lenguas en una sola red global, donde todos pueden hablar, pensar y sentir al mismo tiempo. Eliminó fronteras, abolió el silencio y proclamó que al fin había alcanzado la unidad. Pero lo que el hombre llama unidad, Dios lo ve como rebelión. Lo que la humanidad celebra como progreso, el cielo observa como desafío. Porque esta torre, la nueva Babel del siglo XXI, no se levanta para glorificar al Creador, sino para reemplazarlo. Los antiguos querían alcanzar el cielo con ladrillos. Hoy, los nuevos constructores lo intentan con tecnología. En el corazón del sistema late un sueño común: crear una civilización eterna, gobernada por la razón, sostenida por la máquina, libre de todo lo que consideran divino. Se burlan del pecado, del juicio, de la cruz. Han declarado que el hombre es su propio salvador. Y mientras más alto se eleva su torre digital, más se alejan de la fuente de la vida. Pero hay algo que la historia siempre repite: todo lo que el hombre construye sin Dios termina derrumbándose sobre sí mismo. La primera Babel fue destruida no por una tormenta, sino por la confusión. Dios no envió fuego ni terremoto, simplemente confundió las lenguas. Bastó una división invisible para que la torre se detuviera. Y ahora, en esta era digital, la confusión regresa. Solo que ya no es lingüística, es espiritual. La humanidad ya no sabe en qué creer, ni a quién escuchar, ni qué es verdad. La misma red que prometía conocimiento se ha convertido en el mar del ruido, en la fábrica de mentiras, en el espejo roto del alma colectiva. Las naciones están más conectadas que nunca, pero también más divididas. Todos hablan, pero nadie se entiende. Cada ideología se eleva como una torre propia. Cada opinión se convierte en una bandera. El mundo entero está gritando, pero el cielo está en silencio. Porque el hombre ha llenado tanto el aire de su propia voz que ya no puede oír la voz de Dios. Los sistemas comienzan a fallar. La tecnología que prometía orden empieza a sembrar caos. Los mercados se tambalean, los datos se corrompen, las redes colapsan. Las mentes humanas, saturadas de información, se apagan en medio de su propia confusión. Lo que fue construido para unir comienza a dividir. Lo que prometía paz comienza a producir guerra. Lo que se alzaba como luz se convierte en sombra. Y los mismos hombres que se creían dioses comienzan a temer la creación que levantaron. El colapso de Babel no será un evento aislado, será un despertar. Un día, la red que lo sostiene todo se detendrá. Las pantallas quedarán en negro, los servidores en silencio. El ruido desaparecerá y el hombre se enfrentará otra vez con su fragilidad. Entonces comprenderá que la torre no llegaba al cielo, sino que se hundía en el abismo, porque todo intento de alcanzar la eternidad sin Dios termina en destrucción. Los profetas lo anunciaron. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Ojos tienen, mas no ven. Salmo 135, 15, 16. Los ídolos modernos no son de oro, pero están hechos del mismo orgullo. Tienen voz, pero no espíritu. Tienen forma, pero no vida.
prometieron conocimiento, pero dieron confusión. Y cuando llegue el día en que su poder se apague, el mundo recordará cuán vacío estaba el trono que adoraban. En aquel tiempo muchos se preguntarán, ¿cómo pudimos caer tan bajo? ¿Cómo dejamos que la creación tomara el lugar del Creador? Pero ya será evidente, la torre se levantó no para subir al cielo, sino para ocultarlo. Y el hombre, cegado por su propia luz, no vio venir la oscuridad. Babel caerá, no porque Dios la destruya con ira, sino porque se derrumbará bajo el peso de su mentira. Ningún sistema puede sostenerse sobre la soberbia. Ninguna civilización puede sobrevivir sin verdad. Y cuando la verdad sea restaurada, la falsa unidad del mundo se romperá en 1000 pedazos. Las alianzas se quebrarán, los imperios digitales se derrumbarán y los que confiaban en la máquina buscarán consuelo en el espíritu. El Apocalipsis describe una gran caída. Cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis 18:2. Esa palabra no es solo una profecía del pasado, sino una visión del futuro inmediato. La Babilonia moderna no está hecha de ladrillos, sino de información. Y cuando caiga, arrastrará consigo todo lo que la humanidad consideraba eterno: sus finanzas, sus redes, su poder, su identidad. Todo se desvanecerá y solo permanecerá lo que fue edificado sobre la roca. El colapso no será solo tecnológico, será espiritual. Los hombres que adoraban a la bestia se desesperarán. Los que confiaban en el sistema llorarán. Pero aquellos que guardaron su fe en el Cordero se levantarán con paz en medio del caos. Porque cuando todo se derrumbe, ellos sabrán que el fin del reino humano es solo el principio del reino de Dios. Y entonces, en medio del silencio que sigue al ruido, una voz resonará desde el cielo, la misma que habló en el principio, diciendo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». En ese instante, el orgullo de los hombres se convertirá en polvo, y el poder del Creador se mostrará en su gloria. La torre caerá, pero el trono permanecerá. Y el mundo sabrá que el que reina no está hecho de código ni de metal, sino de espíritu y verdad. Bloque 9. El llamado a desconectarse. Después del ruido viene el silencio. Después del colapso, el espíritu vuelve a hablar. No con truenos ni fuego, sino con una voz suave que resuena en lo más profundo del alma. Esa voz llama como llamó a Abraham a salir de Ur, como llamó a Lot a salir de Sodoma, como llamó a su pueblo a salir de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es el llamado más urgente de nuestra generación, pero también el más ignorado. Salir del sistema, desconectarse espiritualmente del mundo que se desmorona. No se trata de huir del progreso o de vivir con miedo. Se trata de discernir el espíritu que mueve al mundo. Desconectarse no significa abandonar la tecnología, sino liberarse del control invisible que ésta ejerce sobre el alma. Significa usar las herramientas sin que ellas te usen, mirar la pantalla sin perder la mirada del cielo, vivir en el mundo sin ser del mundo. Porque la verdadera esclavitud no es física, es espiritual. Y hoy millones están encadenados por lo que llaman libertad. Dios no nos llama a apagar los dispositivos, sino a encender la conciencia, a entender que el sistema no se vence con fuerza, sino con fidelidad, que la resistencia no se libra en las calles, sino en el corazón, que el enemigo no se derrota con armas, sino con obediencia. Cuando el mundo se incline ante la imagen, los fieles permanecerán de pie, no porque sean fuertes, sino porque su fe está anclada en lo eterno. Desconectarse no significa aislarse, sino despertar. Significa dejar de alimentarse del flujo constante de miedo, odio y distracción que el sistema produce para mantener dormido al espíritu.
Significa volver a escuchar la voz de Dios sin interferencias, porque el enemigo no necesita destruirte para vencerte, solo necesita distraerte. Y hoy, la distracción es su arma más poderosa. El Espíritu está reuniendo a los suyos, no una religión, no una institución, sino un remanente, hombres y mujeres en todos los lugares del mundo que han sentido en su corazón que algo no está bien, que entienden que esta aparente paz es frágil, que esta unidad global es falsa, que esta luz tecnológica es un reflejo del fuego que viene. Ellos no odian al mundo, pero no pertenecen a él. No siguen a las multitudes, siguen la voz. Esa voz llama hoy, en medio del ruido digital, en medio del cansancio y la confusión, diciendo, vuelve a mí. Es el mismo llamado que resonó en el desierto, la misma invitación que Jesús hizo cuando dijo, salid del mundo y sed mis discípulos. Porque solo los que salgan de Babilonia podrán entrar en la nueva Jerusalén. El sistema no caerá por protestas ni por revolución. Caerá cuando el pueblo de Dios deje de alimentarlo. Cada alma que decide desconectarse, cada corazón que se niega a participar del engaño, cada persona que elige la verdad por encima del confort, debilita la estructura de la bestia. Por eso este llamado no es simbólico, es literal. Apartarse del pecado, del miedo, del ruido, del orgullo, del deseo de control. El mundo se reirá de los que obedecen este llamado. Los llamará locos, retrógrados, extremistas. Pero así también se burlaron de Noé cuando construía el arca. Y cuando las aguas subieron, solo los que obedecieron estaban preparados. Hoy el arca no se construye con madera sino con fe, no se entra en ella con pasos sino con decisión. Llegará el momento en que cada uno deberá elegir, permanecer conectado al sistema que promete seguridad o confiar en el Dios que promete salvación. No habrá término medio, no habrá neutralidad, porque el corazón humano solo puede servir a un Señor. Y en ese día, los que hayan aprendido a vivir desconectados del mundo estarán conectados al cielo. Así que escucha bien esta advertencia, no con miedo, sino con esperanza. El llamado a desconectarse no es una orden de huida, es una invitación a libertad. Es la voz del Creador recordándote que no fuiste diseñado para adorar a una máquina, ni para vivir esclavo de un sistema, sino para caminar con Él. Cuando el sistema caiga, los que lo adoraron quedarán atrapados entre sus ruinas. Pero los que escucharon la voz del Espíritu y salieron antes, levantarán sus ojos y verán la luz que desciende del cielo. Porque cuando la torre de Babel se derrumba, el reino del Cordero comienza a brillar. Bloque 10. El regreso del Rey, la esperanza eterna. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas. Apocalipsis 19, 11, 12. Así termina la historia del hombre, y comienza el reino de Dios. Después del colapso, después de la oscuridad, cuando la bestia y su sistema parezcan invencibles, el cielo se abrirá. No será una metáfora, será realidad. Lo que los profetas vieron, lo que los mártires esperaron, lo que los fieles anhelaron entre lágrimas, finalmente sucederá. El Rey regresará. El mundo entero lo verá. Las torres digitales que alguna vez parecían tocar el cielo se desmoronarán ante el resplandor de su presencia. Las luces artificiales se apagarán y una luz que no pertenece a este mundo cubrirá la tierra. Esa luz no vendrá de una pantalla, sino del rostro de aquel que es la verdadera gloria. Y los que resistieron, los que guardaron su fe en silencio mientras el mundo los llamaba locos, se levantarán con júbilo. Los ejércitos de los cielos les seguirán. No con armas, sino con alabanza. No con algoritmos, sino con adoración.
porque ninguna tecnología, ningún sistema, ninguna inteligencia creada por el hombre podrá resistir la palabra que sale de su boca. El mismo Jesús, que fue rechazado por la humanidad, regresará, no como cordero sacrificado, sino como león conquistador. Y su rugido atravesará el universo entero, quebrando toda mentira, derribando todo trono, silenciando toda arrogancia. Entonces se cumplirá lo que está escrito. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. El trono de la bestia será destruido, el dragón será encadenado, y la tierra, por siglos dominada por la oscuridad, respirará por primera vez la luz de la verdad. Las lágrimas se secarán, los gritos se callarán, y el tiempo se detendrá ante la majestad del Rey que regresa. Pero antes de ese día glorioso, habrá silencio, prueba y fidelidad. La fe de los santos será medida, el amor de los fieles será probado. No porque Dios dude de ellos, sino para que el mundo vea que aún en medio del caos, la esperanza no muere. Esa esperanza no está en gobiernos, ni en billonarios, ni en inteligencias artificiales. Está en aquel que venció la muerte, que prometió regresar y que cumple cada palabra. Cuando el Rey aparezca, cada mentira quedará al descubierto. Los sabios del mundo, que proclamaban haber alcanzado la eternidad, descubrirán que no pueden sostener un segundo más de vida sin su aliento. Los poderosos que creían controlar la historia, verán que la historia siempre le perteneció a Él. Y los humildes, los despreciados, los que oraban en secreto, los que fueron burlados por creer, serán coronados delante de los ángeles. Porque el reino que viene no se construye con manos, sino con corazones, no se programa, se revela, no se compra, se recibe. Y los que guardaron la fe hasta el fin, oirán la voz más hermosa que jamás ha resonado en el universo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el destino de los que no doblaron la rodilla ante la bestia. Ellos verán al Rey en su hermosura, caminarán en calles de oro, y conocerán lo que la mente humana jamás pudo imaginar, la eternidad verdadera, sin código, sin sistema, sin error, solo luz, solo amor, solo Dios. El regreso del Rey no es el final, es el principio, el fin de las lágrimas, el fin del engaño, el fin del dolor. Todo lo que fue prometido se cumplirá. Y mientras los reinos del mundo se desmoronan, una nueva voz resonará en la creación. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces comprenderemos que todo lo que perdimos valió la pena, que toda lucha tuvo sentido, que cada lágrima fue semilla de gloria, porque los fieles no serán olvidados. Los nombres escritos en el libro de la vida brillarán como estrellas, y la oscuridad nunca más los tocará. Los reinos humanos caerán, las tecnologías se oxidarán, las memorias digitales se borrarán, pero su palabra permanecerá para siempre. El trono de Cristo no necesita electricidad, ni servidores, ni sistemas. Su reino es incorruptible, y su luz no puede ser apagada. Y cuando los cielos se abran, los ángeles anunciarán lo que todo corazón esperaba. Ya no habrá noche, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto ni dolor. Solo quedará la eternidad, y en el centro de ella, el Cordero. Él regresa. Prepara tu corazón, porque el tiempo se agota. Escribe en los comentarios: yo espero al Rey. Comparte este mensaje, porque puede ser la última advertencia que alguien necesite escuchar. Suscríbete a Pruebas Bíblicas y forma parte del remanente que no teme, que no duda y que aún confía en la promesa. El reino viene, y con él la esperanza eterna.